Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Jay, pido antes que nada mil disculpas por el retraso. Tuve inconvenientes en la cuenta y no podía ingresar para poder emitir el vivo de hoy. Les pido mil disculpas por el retraso. Hola Nela, hola mis compañeras, hola Chio. Bueno, antes que nada quiero compartirles hoy la entrevista que vamos a tener es con una compañera, con una colega llamada Chio, que nos va a contar un poquito sobre su historia y su introducción a la mediunidad, cómo es su modalidad de trabajo y qué siente con respecto a la mediunidad. Hola, Mai, ¿cómo estás? Buenas tardes, Tamara. Gracias a todos por la espera y mil disculpas por el inconveniente, no podía ingresar a la cuenta. Sí, no podíamos entrar, Mai. Bueno, bienvenidos a esta noche en España, tarde acá en Argentina. Estamos emitiendo desde Argentina en una tarde espectacular. Vamos a darle ingreso a Chio donde está. Vamos a invitarla para que la puedan conocer y que nos hable un poquito de su historia en la mediunidad. A ver, ¿dónde estamos? A ver. Ahí estamos invitando a Chio. Su cuenta en TikTok es Chio Psíquica. Ahí enviamos la invitación, Chio. Ya estás invitada para poder ingresar al vivo de hoy. Hola Neus, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto ver a todas mis compañeras de Mediums con Almas. Hola, hola. Hola Chio, ¿cómo estás? Bienvenida ¿Qué a tal? Mediums con Almas. Muchas gracias. Un gusto tenerte en esta tarde en Argentina y noche en España. Sí, pues mira, con ganas de compartir y de pasar un ratito bueno con vosotras. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, en principio me gustaría que nos puedas contar un poquito quién sos, cómo es tu trabajo, de dónde sos, bueno, sos de España, pero desde Ujú. qué lugar estás compartiendo con nosotros el vivo de hoy y qué te llevó en este recorrido, a este presente en cuanto a la mediunidad. Pues mira, soy de Madrid, mi nombre es Chio, que ya me has presentado muy bien. Y bueno, pues llevo mucho tiempo en terapias, en temas relacionados con la energía, llevaré como unos 7, 8 años. Y bueno, la mediunidad vino de una forma muy curiosa a mí porque nunca me hubiese imaginado que acabaría estudiando mediunidad, pero empezaron a pasarme cosas como muy sutiles, que no entendía, que no sabía cómo colocar, cómo encajar, y entonces necesitaba como alguien que me apoyase, que me acompañase un poco en el camino, porque es verdad que no tenía mucha información. Tenía mucho desconocimiento también acerca de este tema y sí que necesitaba como un apoyo, un acompañamiento de que alguien me fuese guiando. Y bueno, pues como no entendía qué me pasaba, empecé a leer un poquito y me di cuenta de, bueno, pues que se me estaba como despertando, por así decir, ¿no? Este don que todos tenemos. Y bueno, y entonces busqué guía, busqué apoyo y entonces pues me hice un curso y a raíz del fallecimiento de mi padre fue como que todo se potenció mucho más y además intenté como investigar más, ¿no? Me llamó mucho más la atención, era ya como una curiosidad profunda, tenía mucha sed, ¿no? De conocimiento. Y bueno, y ahí ya me hice un curso y la verdad que me vino muy bien, sobre todo para entender qué me estaba pasando, ¿no? Bien, bueno, yo creo que este recorrido, lo siento también, lo llevo desde mi experiencia, tiene mucho sentido que en este despertar, cuando no sabemos, por propio eh, de la falta de información que antiguamente se manejaba y la ignorancia sobre Ujú. estos temas, que gracias a Dios hoy hay una expansión de conciencia mucho más amplia, entonces entiendo que todos los que hoy en esta generación estamos abiertos, eh, fuimos como parte de ese no entender qué nos pasa y qué hacemos con todo esto, ¿no? Y nuestros padres sin querer no pudiendo acompañar.
por preconceptos o por tal o cual motivo y bloqueo en cuanto a la información. Gracias a Dios hoy la mediunidad y todas estas cuestiones espirituales están siendo mucho más conocidas y hay más medium y hay más gente que se anima a poder expresar esto que todos tenemos innato, ¿no? Pero no todos nos animamos a desarrollar. Tarde o temprano nos encuentra, ya sea con la muerte de un fallecido, por esta curiosidad que se despierta y a dónde fue, qué pasó, dónde está todo eso que estaba ahí. Sí, totalmente. Son como preguntas existenciales, ¿no? También como esa sed de querer, pues, conocer qué hay, ¿no? Detrás de lo que llamamos muerte. Yo creo que también es esa curiosidad o algo interno que necesita ir más allá. Claro, entonces todas estas cuestiones nos hacen volver a aquello que estábamos llamados a hacer, que por momentos lo ignoramos porque no nos pudieron acompañar, pero llega un momento que siempre volvemos, tenemos libre albedrío, pero siempre volvemos ahí, ¿verdad, Chio? Buenísimo, sí, totalmente. Yo lo siento igual que tú, sí. Bien. Bueno, y contarnos un poquito más cómo es ese encuentro con esa mediunidad, cuando tuve tus primeras experiencias. Pues mira, yo empecé, a mí me gusta decir que empecé a tontear primero como con la evidencia, ¿no? Me pasaban cosas como muy curiosas, pero yo no entendía por qué me pasaba. Pues por ejemplo, iba caminando con una amiga y me venía una imagen de que ella se iba a caer. Y yo al principio como no, era una falta de confianza también en mí, ¿no? Sí, falta de confianza, ¿no? Y entonces pues yo no decía nada, iba calladita, la agarraba del brazo por si acaso eso pasaba, pero no confiaba mucho en esa percepción que me venía. Entonces, bueno, pues como que no lo compartía. Y claro, luego la vida me fue demostrando que podía confiar en esa brújula interna porque estaba siendo real. O sea, yo veía la imagen de que ella tropezaba y se caía y luego pasaba. Entonces es como, wow, o sea, la vida te está diciendo que esto no te lo estás inventando. Entonces, pues sobre todo empecé a confiar, ¿no? A reforzar la confianza en mí misma, que me parece una de las cosas más importantes y que más me han costado también en este camino. Y, y empecé con eso, con cosas más de evidencia, ¿no? Y luego pues sí que me pasaban cosas más con seres trascendidos, era como una voz sutil, un mensaje, una sincronía y me sorprendía, pero es como que no sabía muy bien hacia dónde tirar o qué hacer con esa información que me llegaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues apareció este curso y es verdad que sentí algo dentro de mí que dijo, o sea, es que es aquí donde quiero estar, ¿no? Es aquí donde mi cuerpo entero me está llamando para que realmente me conozca, sobre todo a mí, más profundamente, porque a mí siempre pienso muchas veces en sesiones de mediunidad que voy como a ayudar, a acompañar, y no digo que no, pero siempre siento que me están ayudando constantemente a mí, me están acompañando a mí, o sea, que la gente no llega por casualidad, ¿sabes? A mis sesiones, sino que realmente vienen a compartirme ellos también y a enseñarme cosas. Entonces me parece un camino súper bonito. Bien, ¿y alguna vez en en esta información que vos canalizás, eh, tuviste miedo de tener alguna conexión, por Sí, ejemplo, con algún ser? sí, Algún... sí, tuve miedo, pero más que a los espíritus era al prejuicio que yo tenía acerca de los espíritus, ¿no? Yo creo que para mí era mi falta de conocimiento acerca de los espíritus, ¿no? El haberme olvidado de alguna forma que yo también soy un espíritu. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar el idioma del espíritu, ¿no? Si somos eso. Entonces, cuando me empecé a hacer ese tipo de preguntas también tan profundas, fui entendiendo bastantes cosas. Pero sí, el miedo era el miedo colectivo, ¿no? De lo que nos enseñan acerca de lo que es un espíritu, ¿no? De las películas de terror, ¿no? De que el espíritu es el malo, el que te persigue, el que te mata y entonces, claro, pues yo al principio era como tan desconocido que sí que me daba miedo, pero era el prejuicio, no, nunca he tenido una mala experiencia con un espíritu, no, o sea, sí que he tenido experiencias de hacer de barquera espiritual que digo, ojo, pues esa empatía muchas veces dices,
pero es mejor no juzgarlo, ¿no? Pero sí que dices, wow, pues lo está pasando mal, no porque el espíritu sea malo, ¿no? Sino porque hay veces que, pues, como yo lo vivo, se quedan entre planos o sienten culpa o por experiencias que hayan tenido aquí y pueden estar pasándolo mal, pero no porque el espíritu sea malo en sí, ¿no? O en mi forma de ver. Bien, ¿y cómo te llega, Chio, esa información? ¿De qué manera? Pues yo digo, mi energía depende del día, ¿no? Porque hay veces que es como muy sutil, que es como pues una voz. Lo que más conecto es más de una forma visual y en el cuerpo. Soy una persona muy kinestésica, muy sensitiva, o sea, simplemente siento el cuerpo, respiro y entonces noto pues procesos que ha podido estar viviendo, puedo notar mucho las emociones, pero es más corporal o por sensaciones, sobre todo. Luego las otras, por ejemplo, yo el gusto y el olfato, nunca he tenido ninguna sensación en ese tema. ¿Y cómo es esta información? ¿Te llega todo el tiempo o podés trabajar en el control de esa información? Pues yo creo que al final es importante poner límites, igual que los pones en lo terrenal, ¿no? Pues también ponerlo como en lo espiritual. A mí no me gustaría estar tampoco todo el día como canalizando porque sí que noto que me cansa, porque al final lo que haces, o lo que hago yo en este caso, es bajar las ondas cerebrales a través de la respiración y entonces entramos en estados como profundos, ¿no? De relajación y claro, a mí lo que me pasa es que me entra mucho sueño, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que yo es cuando abro ese espacio. Si en algún momento sí que quiero percibir, pues simplemente me abro a sentir. Pero por lo general, no, por lo general me gusta hacerlo, pues eso, en ciertos momentos, no todo el tiempo. Ujú. ¿Alguna vez te pasó de no poder, digamos, controlarlo? Por ejemplo, una entidad o un ser querido que insista en la comunicación, en un mensaje. A mí no, a mí personalmente, que yo recuerde ahora mismo, no me ha pasado nunca. O sea, sí que me ha pasado a lo mejor así como repetitivo algo, pero si he cortado la conexión y he dicho lo vemos mañana por el motivo que sea, no me han seguido insistiendo. Bien. Ser medium. Ay, se tildó. Chío, ¿me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Ahí quedamos tildadas. Nos pueden escuchar y nos pueden ver bien. Quedamos ¿Dónde congelados. estamos? Quedamos congeladas. Bueno, mientras que nos escuchemos, ¿cómo podrías describir el hecho de ser medium? ¿Es algo que para vos está introyectado o que se nace o se aprende? Pues me parece una pregunta muy curiosa, porque sí que es cierto que hay mucha gente que lo nota como desde muy pequeñita. A lo mejor yo no he notado esa conciencia desde bien pequeña. Yo creo que es algo que todo el mundo puede desarrollar. Lo que pasa es que hay gente que ha sido consciente como más joven, ¿no? Como yo lo veo, o desde pequeña ya sabía que eso estaba despierto. Y yo, por ejemplo, sí que me di cuenta más tarde. ¿Que es mejor o peor? Para mí no es mejor ni peor una cosa. Simplemente pues estados de conciencia, aunque te das cuenta un poco más tarde, como yo lo percibo. ¿Vos crees, Chío, que todas las almas están llamadas a poder tener esa conexión? Si bien quizás no en el mismo tiempo y en el mismo proceso, Ujú. pero que todos vamos hacia ese lugar, a ese Sí, despertar. yo creo que sí, al final es reconocer tu casa para mí, ¿no? O sea, a mí me parece precioso por eso, porque al final es como, es tu hogar, es tu casa, es saber que hay vida detrás de la vida, ¿no? También te da como ese alivio y esa paz mental y emocional de decir, bueno, es que esto tal y como yo veía el mundo, porque yo, por ejemplo, sí que he sido bastante escéptica, pues entonces te cambia la mirada también, ¿no? De alguna forma, de decir, no, es que esto es lo que venimos a aprender como alma y realmente somos mucho más, ¿no? Que este cuerpo físico, ¿no? Y esta mente y estas emociones, ¿no? Vamos, este Ujú. personaje, ¿no? Entonces sí, Bien. yo creo que sí, a tu pregunta. Y
Yo creo que va a llegar en un momento donde como humanidad estos temas no van a ser tocados con tanta curiosidad, sino más bien con naturalidad. Mm, mm. Pues sí, la verdad es que sí. Y sería bonito, ¿no? Que cada vez pues nos fuésemos... o yo digo que el miedo es el desconocimiento, ¿no? Como yo lo viví, el miedo que me daba era por desconocimiento. Entonces, yo siempre invito a las personas que le den miedo a que no me crean, que lo experimenten, que se informen, ¿sabes? Y yo creo que cuando te vas informando, también ese miedo se va disolviendo de alguna forma, ¿no? Porque estás viendo que, bueno, que cada vez es como más normal, que no es tan como te lo pintan en la tele y bueno, y es un mundo bastante bonito. A mí me llena mucho de amor, la verdad, y las conexiones suelen ser preciosas, la verdad. Entonces a mí me aportan un montón de cosas. Bien, ¿y cuándo fue este antes y después? Recién nos compartías que a partir del fallecimiento de tu papá vos tuviste como una sed y un despertar y la necesidad de poder interiorizarte en todo esto. ¿Hubo además de lo que nos compartís, un momento clave que hayas dicho a partir de ahora quiero y este es mi camino? Sí, además, yo llevaba tiempo como queriendo formarme y queriendo entender, pero era como que no me aparecía nada y busqué cosas, ¿eh? Pero entendí que no era mi momento. Y yo siempre pedía, por favor, si este es mi camino o tengo que formar parte de todo esto, ¿no? Y aprender, pues por favor que de alguna forma me encuentre. O sea, yo pedí que este camino me encontrase a mí. Entonces fue muy bonito porque cuando yo lo busqué no fue cuando yo lo tuve, sino cuando realmente yo estaba preparada como para recibir toda esta información. Entonces yo creo que cuando pasó lo del fallecimiento de mi padre, se me puso en el camino y además como tenemos un proceso, ¿no? De duelo, tanto la persona como el alma, fueron los tiempos exactos. O sea, yo terminé el curso ya cuando había pasado un año, que yo ya había hecho mi duelo, mi padre, bueno, como alma también habría hecho su transición y fue, o sea, los tiempos perfectos. Entonces me pareció muy curioso y muy bonito. Ujú. Bien, esto volvemos a lo mismo, ¿no? Nos encuentra en el momento que nos tiene que encontrar de una manera ordenada, perfecta y hasta divina. Totalmente. Yo lo sentí así porque yo ya había buscado y había mirado información y no había, o sea, siempre hablaba, pero al final había algo que no, por el motivo que fuese, no salía. Entonces, cuando llegó a mí de esta forma tan mágica, por así decirlo, fue como, ahora sí siento que es mi momento, ¿no? Y era como que todo estaba abierto como para que yo iniciase este camino también. Ujú. Y esta falta de información que vos hablabas, ¿no? En donde sin querer desde la ignorancia Mm, pensamos que hay espíritus buenos y malos, mm, ¿sí? Y eso es creo que uno de los grandes bloqueos que tienen los seres humanos a la hora de adentrarse en esta habilidad psíquica. total. ¿Crees vos, Chío, que hay espíritus buenos y malos? Yo no, y además para mí también esto es un camino como de no juicio, ¿no? Entonces creo que cuanto más neutros estamos y menos juzgamos, más natural se da todo. Entonces no creo que sean buenos y malos. Sí que siento que puede haber espíritus pasándolo mal o que no se han perdonado algo que han hecho en la vida o que necesitan como un poquito de ayuda, pero no porque sean malos, sino porque necesitan un poco de luz o un poco de acompañamiento pues como el que podemos necesitar nosotros muchas veces aquí, ¿no? De un psicólogo, de un terapeuta, pues nosotros aquí también necesitamos muchas veces que alguien nos acompañe en el camino y nos dé la mano y nos guíe, ¿no? De alguna forma. Ujú. Bien. ¿Y qué es lo que pesa más, por ejemplo, en tus sesiones? ¿El proceso en el cual el consultante viene? Ujú. ¿La canalización? ¿Cómo abordás este espacio de consulta? Pues mira, a mí me parece importante, o sea, ahora sí que doy como esa confianza, ¿no? A lo que me llega, pero también entiendo que soy una persona humana, que también tengo ego y que a veces pues puede venir el ego, entonces no pasa nada. Yo sé que cuando la otra persona me va confirmando el mensaje es que no hay ego, pero sí que la otra persona me dice a lo mejor esto no es así, evidentemente yo sé que, bueno, pues que ha entrado mi ego y entonces es simplemente aceptarlo y también darme cuenta de bueno, pues que si me llega algo
que yo creo que a la otra persona le puede desestabilizar o hacer daño, pues prefiero no compartirlo, porque esto es para que la persona se vaya con una sensación bonita joder, que se vaya mejor de lo que ha entrado, ¿no? No que se vaya peor. Entonces, pues hay cosas que a lo mejor pues no me sale compartir porque creo que a lo mejor no es lo correcto, o es mi mismo ego o mi mente, ¿no? Que me ha podido jugar una mala pasada. Entonces, para mí no todo vale. Exacto, pero también tu supraconciencia sabe distinguir a la hora de dar una sesión qué cosas compartir y qué cosas quizás tienen que ver más que nada con la mente y con el control, y como yo lo llamo también el síndrome del impostor, esa vocecita que nos dice que nos quiere bloquear esa información, que intenta querer controlarlo todo. Y acá vos nombraste algo fundamental e importantísimo a la hora de una relación de ayuda, cualquier tipo de relación de ayuda, que es el ego, ¿sí? ¿Cómo interfiere o no interfiere, o cómo trabajás en el ego a la hora de manifestar una sesión y luego después de finalizar la sesión? Porque uno se queda con unas sensaciones muy como subidas. Claro, sí, yo creo que, a ver, a mí el ego por lo general me suele contraer, y también cuando estoy buscando validación o aprobación, no, para mí es, me abro, me desnudo, soy un canal, yo no vengo a salvarte, no busco ser salvada, simplemente me abro a recibir, me permito equivocarme si me tengo que equivocar, no pasa nada, y simplemente me abro a que la información me llegue, ni siquiera intento buscarla porque si no es que es muy complejo, que alguna vez me ha pasado, ¿no? De estoy intentando buscar la información y es que la información es la que me tiene que encontrar a mí, ¿no? Entonces me mantengo neutra y lo que me vaya viniendo lo voy soltando, y sabiendo que yo soy el canal, que yo no soy la que viene a salvar a nadie, ni la que viene a buscar la aprobación de nadie, ni la palmadita de nadie, o sea, simplemente saber que soy un canal, que no soy ni más ni menos. Qué interesante, son tres, creo que en una formación uno lo debería de tomar como puntos importantísimos a la hora de trabajar y abordar el ego. En principio, no ser salvados o no salvar a nadie, no sentir esa arrogancia de que estoy salvando a alguien, ni sentir esa necesidad de ser salvada. Eso creo que sí es importante, ¿no? Porque no estoy haciendo una sesión sin negociar algo a cambio, sino simplemente porque soy y existo y soy canal, estoy abierta. Y hay algo que también dijiste, cuando yo busco es más difícil y es más posible que el síndrome del impostor se interponga, ¿verdad? Total. Entonces, cuando yo simplemente estoy, ahí es donde aparece. ¿Por qué? ¿Por qué pienso que eso sucede, Chío? Corregime si me equivoco. Porque el ser está dispuesto y está a la disposición del mensaje. Buenísimo. Lo que bloquea es el síndrome del impostor y mi mente anteponiendo prejuicios, conceptos prejuicios y preconceptos. Sí, y además intentando razonar el mensaje que te viene, que yo a veces me pasa alguna vez que me viene una imagen, y en vez de soltar la imagen y que la otra persona, que es la que va a saber cuál es el mensaje, es como que intento, pues esto puede ser deja a la persona que es la que realmente sabe su historia, ¿no? Entonces la persona, cuando tú le das el mensaje sin intentar razonarlo o intentar llevarle a ningún lugar, la persona ya sabe, su alma ya sabe lo que tú estás hablando. Exacto. Y habías nombrado un tercer punto que también para mí fue importante. Repasemos un poco sobre el ego. Habías dicho esta cuestión de que no me encuentre, de no ser salvado, de dejarme estar abierto y no sujeto a la búsqueda, sino al encuentro. Y por sobre todas las cosas, esto, ¿no? Es estar atenta y estar al servicio de la relación de ayuda sin nada más. Totalmente, yo lo veo así, y yo me gusta mucho observarme, ¿no? Porque ahí es donde yo puedo conocer mi ego y ver cuándo estoy actuando desde ahí, cuándo realmente estoy actuando desde mi corazón, desde el ser canal,
¿no? Observando dónde estoy, ¿no? Cómo me encuentro, estoy incómoda, estoy intentando forzar, estoy intentando la aprobación o que alguien me diga, Chío, eres maravillosa. Da igual, si es que al final yo siento que nada habla de ti, ni lo bueno ni lo malo. Hay gente que se va encantada y hay gente que dice, bueno, y es igual de válido. Cada uno, yo pienso que las sesiones te dan lo que necesitas en el momento, ¿no? Entonces hay gente que se va muy contenta y hay gente que dice, sí, pero me falta, ¿no? O puede pasar de todo. Entonces yo comparto siempre desde el mismo lugar y al final no me corresponde, ¿no? Tampoco cómo me percibas. Ujú. Exacto, porque ahí, como vos decís, entra el ego. Eh, y yo no puedo responder ante las expectativas, las necesidades y el proceso del otro, porque quizás el otro está en un proceso de negación en cuanto al duelo. Y todo lo que yo le diga no le cuadre por una cuestión de que si acepto esto, tengo que aceptar la pérdida. Claro, sí, yo lo siento igual, o sea, lo has explicado súper bonito, o sea, lo siento igual como lo dices. Ujú. ¿Qué le dirías a todas aquellas personas, en principio, que sienten que están en la duda de tomar una sesión o no, porque no saben si están preparadas para una sesión? Yo creo que la comunicación al final es súper importante y también hay una parte del miedo, yo siempre digo, donde hay miedo hay que ir, porque hay veces que el miedo te está avisando de algo, ¿no? De que ahí hay algo valioso para ti. A mí, por lo menos en mi caso, sí que cuando he notado miedo he dicho, bueno, pues voy a conocerlo y voy a ver qué pasa ahí y me he metido en el lodo. Esto es muy escorpiano. Pues al final a mí me ha enseñado cosas, me ha traído aprendizajes súper bonitos y creo que, bueno, si tienes miedo, pues a lo mejor no tienes por qué lanzarte a hacerlo, pero sí puedes ir preguntando o decir, bueno, pues voy a hablar a ver cómo lo ve esta persona o me informo por este lado, por el otro y seguramente se vaya como suavizando ese miedo, ¿no? De los prejuicios o de la idea que puedas tener acerca de la mediunidad. Entonces, bueno, pues ir buscando como un poco de información, aunque todavía no se dé el salto, pues también puede ayudar para cuando quieras realmente dar ese salto. Bien, porque muchas personas pueden estar viviendo procesos complejos de la dinámica de las fases del duelo y quizás no poder reconocer cuándo es el momento en donde yo puedo integrar una comunicación. Claro. Si a eso le sumamos toda esta desinformación que existe, que hoy está cambiando, pero que aún todavía está vigente, es importante que lo puedas explicar como lo explicaste, Chío. Es esto de reconocerse en las necesidades, de escucharse, ¿sí? Y aceptar qué emociones nos atraviesan o que estamos necesitando. Sí, totalmente. Hay veces que necesitas un poco más de tiempo y está bien, pero en ese tiempo pues puedes ir como suavizándote, ¿no? Diciendo, bueno, pero mientras me gustaría ir como profundizando, buscando información, aunque no de el salto ya de una, ¿no? Pero ir como poco a poco tampoco me parece una mala opción. Me encanta. La verdad es que explicaste todo muy bien. A mí me gusta mucho escuchar las historias del proceso, del recorrido, el camino, cómo llegan, cuál es el despertar, los deseos y necesidades. Pero también, si te parece, me gustaría invitar a quienes están escuchando y están participando de este vivo a que si surge alguna duda te puedan hacer alguna pregunta, a ver si hay Claro. dudas desde el otro lado, que quisieran saber, antes que vayan pensando lo que quieren preguntarle a Chío. Mientras tanto nos podrías enviar información, cómo podemos contactarte, cómo son tus redes, cómo es la modalidad para tomar sesiones. Pues mira, ahora mismo las he estado haciendo a distancia y bueno, me han podido contactar por redes sociales, que es Excitando la Conciencia. Y ahora también en Madrid, en el barrio de Vallecas, he cogido un pequeño espacio porque hay mucha gente como que prefiere más como ese contacto más cercano, más físico, ¿no? Pues si te apetece llorar o abrazar o coger la mano, pues sí que entiendo que es un momento más cercano y a mucha gente le gusta más.
Entonces, bueno, pues llevo poquito con esta modalidad, pero en Madrid, en el barrio de Vallecas, pues tengo también un espacio físico para poder hacer estas sesiones. Y bueno, y luego pues online, a través de mi WhatsApp, a través de mis redes sociales, también me pueden encontrar. Perfecto. Qué bien que puedes trabajar de manera virtual y para quienes necesiten presencial. Es tan importante que puedas otorgar esta información porque hay quienes necesitan ese abrazo y esa contención y lo necesitan de manera física. Sí, es más Gracias. cercano también y entiendo que hay gente pues, que es más de contacto físico. A mí también me pasa mucho, yo soy muy de sentirnos cerca, ¿no? Aunque luego la distancia nos podemos sentir exactamente igual, pero bueno, pues hay gente que sí que necesita como esa cercanía, ¿no? Más física. Bien. Eh, Vamos a ir al chat. Ahí voy. A ver si... Vamos a elegir una pregunta. Ahí estoy leyendo, ¿eh? Sí, No tranquila, me fui. tranquila. Estoy leyendo los chats. Perfecto. Bien. ¿Alguien quiera preguntar sobre... Mira, nos están hablando nos saludan desde Argentina también. Uy. Me encantaría ir a Argentina. Eh, bueno, acá hay mucha necesidad, por lo que veo, de... Bien, Nela acá pregunta, ¿qué claris tenés más desarrolladas para las sesiones? Pues como dije antes, la clarividencia, o sea, a través de imágenes y también la clarisentencia, a través del cuerpo, de las emociones, de cómo se pudo sentir, ¿no? Sobre todo eso, emociones, cuerpo y visión. Bien, y las podés reconocer. Vienen como, voy a dar un ejemplo, a ver si es así como yo lo entiendo. Chío, aparece una imagen de lo cual, por ejemplo, vos tenés un preconcepto, por decir, un auto rojo a mí me, me lleva a carreras. Entonces, cada vez que aparece un auto rojo, está hablando esa persona del preconcepto establecido que yo tengo. Puede ser así cuando hablas Claro, de por Clarice. ejemplo, sí, por ejemplo, hay veces que, mira, la última sesión que tuve era de una persona que tuvo un accidente de moto, ¿no? Entonces lo que me vino fue una moto tirada en el suelo. Entonces, eso yo entendí que había tenido un accidente de moto, algo pasaba con la moto, ¿no? Y luego, pues también puedes preguntar, la gente que quiere como profundizar más de cómo se sintió, pues sí que lo puedo sentir como en el cuerpo, ¿no? Durante el COVID, pues de repente mucha presión en el pulmón y que te falta el aire. Cosas más físicas, como cuando realmente estás malo, pues es sutil, pero es un instante, pero se puede sentir. ¿Puede venir más de una persona en la sesión? ¿Más de un ser? A mí a veces me ha pasado, a mí a veces me ha pasado y entonces ahí toca un poco poner un poco de orden y de colocar y decir, sois todos bienvenidos, pero muchas veces vienen a conocer, a conectar con una persona en concreto, ¿no? Y Pero cuando, sí. por ejemplo, si es una energía femenina o masculina, ¿vos las ubicás en lugares determinados? Sí, yo es que de todas formas sí que necesito un poco de estructura, ¿no? Entonces tengo como, primero les pregunto cómo eran físicamente y me lo van mostrando a través de imágenes. O sea, como yo comienzo unas sesiones, que no me cuenten nada, que yo voy a ir dando detalles y la otra persona me va a decir si es correcto o no, por supuesto. Y entonces yo lo que hago es primero cómo era físicamente, cómo vestía, luego ya voy más a su forma de ser, que me cuente un poco de anécdotas que hayan vivido y ya cuando la persona me diga, sí, mira, es esta persona con la que yo quiero conectar, ahí ya sí puedes, cuando tú ya estás segura, ¿no? De que esto está siendo real, ese contacto con esa persona, entonces ya sí se puede tener ese contacto de preguntar, de qué tiene para mí, qué quiere decirme, pero una vez que hemos verificado que realmente es esa persona.
Exacto. Sheila, acá, gracias por responder claramente. Sheila nos pregunta si alguna vez viviste algún episodio paranormal. Con paranormal, a qué se refiere? O sea, ¿que se mueva algo así? O... Ujú. Vale, yo tengo la teoría de que muchas veces esto puede ser incluso nuestra propia energía. Sí que he hecho algún experimento de preguntar, y no siempre lo he conseguido, también digo, de sentir caricias muy suaves, porque yo lo he pedido y he dado ese permiso. Y otra vez sí que me pasó, pues que el cepillo de dientes empezó como a moverse, pero yo llevaba una semana pidiendo que quería ver algo con los ojos físicos, porque siempre veo con el ojo psíquico. Yo llevaba semanas pidiéndolo. Entonces, sí que pude ver cosas, pero todo muy sutil. O sea, ya te digo, el cepillo de dientes empezó a hacer así un círculo y cuando ya me empecé a reír, pues paró. Pero sí, pero algo como muy sutil. No, no me pasa siempre. No es algo que me pase mucho. Bien, acá Mai nos pregunta si vos podés transmitir mensajes en tus sesiones. Cuando una despedida no se pudo, cuando un ser no se pudo despedir de un familiar, por ejemplo. Claro, de hecho, me parece una de las cosas más importantes de las sesiones es eso, ¿no? El que se te quedan muchas veces cosas por decir o tienes esa sensación de faltó algo, faltó una comunicación, faltó un te quiero, faltó me hubiese encantado despedirme en condiciones, ¿no? Muchas veces son fallecimientos o bueno, muertes como trágicas, a veces es un infarto, a veces que no te lo esperan, ¿no? Que no es una enfermedad larga que como que vas asimilando y entonces se quedan muchas cosas dentro, ¿no? Como podría haber hecho, que no se podría, que al final está todo bien y que todo pasa como tiene que pasar, yo como lo veo, ¿no? Con esa aceptación, pero sí que es verdad que se quedan cosas y entonces esto también sirve para abrir ese espacio y todo eso que se quedó dentro, que se pueda expresar de una forma pues segura, libre y tranquila sobre todo. Ujú. Bien, cuando una persona aparece, cuando un ser se aparece en esta Claris, ¿te muestra qué características físicas tenía? Sí, de hecho es una de las preguntas que siempre hago. Es como que voy por partes para yo también ordenarme de qué estamos hablando, ¿no? Entonces al final es como una conversación, pues como la que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Entonces yo voy preguntando, muéstrame desde arriba, a lo mejor me muestran el pelo, me van mostrando la cara, me van mostrando el cuerpo, ¿no? Y al final pues la forma de vestir, entonces yo voy transmitiendo todo eso que voy viendo. Bien, bien. También qué importante para el ser querido que está del otro lado, que viene sin información, con mucha expectativa, con mucha ansiedad. De repente, al tener esta descripción, también es como que empieza a entregarse a la dinámica de la consulta, Totalmente. ¿verdad? Totalmente, sí, y además es esa tranquilidad, ¿no? Porque muchas veces vienes como, ¿y cómo sé yo que tú vas a saber, ¿no? Como cierta desconfianza porque también puede ser tu primera vez que no lo has hecho, tienes lo que dices, esa ansiedad de quiero saber, quiero respuestas, y si no, entonces está claro que algo de ti quiere que ese contacto se dé y que sea real, es lógico, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, pues sí, es importante, ¿sabes? El que no digas absolutamente nada y que sea el medium el que te vaya diciendo pues rasgos físicos, vivencias, para que realmente tú puedas decir, vale, yo no he dicho nada y esto sé de quién me hablas, ¿no? Ujú. ¿Das pruebas póstumas? Es decir, pruebas luego de que ese ser falleció también. Sí, y de hecho es que hay veces que hemos tenido conversaciones, en la penúltima, perdón, sesión que tuve, había una chica que dijo, llevo mucho sin soñar con mi padre y le digo, pídele. Y esa noche, al día siguiente, me escribió diciendo, le pedí soñar y esa noche, justo después de la sesión, soñé con él. O ¿Sí? sea, recordaba el sueño, porque tú le puedes pedir, ¿no? Yo muchas veces digo, si es que no se escuchan, pero tú le puedes pedir soñar, pero si no le pides recordar el sueño, es como hay que ser muy concreto a veces, ¿no? Porque tú dices, vale, yo le he pedido soñar, pero no recuerdo el sueño, entonces pídele soñar y pídele recordar, porque muchas veces nos despertamos tan rápido que a lo mejor sí que hemos soñado, pero no lo recordamos.
para todo, eso es un mensaje para todos los oyentes que hoy están compartiendo, que cada uno ha tenido su historia de pérdidas, sus dolores, sus huellas. Lo importante de pedir y que estamos entre líneas todo el tiempo, entre planos, conviviendo, y que ese más allá no es tan lejano como lo que nosotros creemos o como lo que a nosotros nos quisieron hacer creer, ¿no? Que convivimos con ellos, que nos escuchan, que están presentes y que muchas veces más presentes de lo que estuvieron quizás en vida, resignificando historias de amor, y que el amor es una energía que trasciende hasta incluso los planos. Yo tenía una historia, una consultante que hoy acompaño desde Chile, que estuvo toda una vida con su marido y al partir, todas las mañanas, en los primeros tiempos, ¿no? Luego mermó, él le prendía la consola de música. Y lo que es el amor, ¿no? Que trasciende tantos planos y mueve tantas cosas, seguramente para un ser eso genera muchísima energía, y así todo, él estaba ahí presente mostrándole en cada mensaje que estaba acompañándola todavía en el hogar. Así que, sin ir más lejos, me gustaría, Chio, en principio agradecerte todo este tiempo y toda la información. Ha sido muy clara, muy precisa. Fue muy grata la entrevista contigo hoy. Y me gustaría que puedas cerrar con el mensaje que sientas, que quieras, que desees para hoy en Medium con Alma. Bueno, pues decir que al final la muerte es un paso más, ¿no? Al final darnos cuenta de que la muerte es un paso más a la vida, ¿no? Que no termina ahí. Entonces es bonito que vayamos como descubriéndolo o sacando nuestra información por las vías que queramos, que no nos creamos nada, como yo digo siempre, pero que lo vayamos pues investigando por nuestro camino. Bien, gracias, muchísimas gracias de nuevo por tenerte, fue un gusto, esperemos tenerte nuevamente en Medium con Alma, ya sos parte de la familia, y gracias por toda esta información. Nos vemos el próximo miércoles, nuevamente por su noche y nuestra tarde en Argentina. Ha sido un gusto, Chio. Las chicas te saludan, te agradecen, Nela, Mai, Sheila, todas las chicas que están acá, muy contentas de haberte tenido hoy. Te mandamos un gran abrazo y esperamos próximamente, nuevamente, tener tu presencia aquí. Genial, muchas gracias a todas. Un beso grande. Chao, chao. Adiós.